Asignatura. En esta ocasión, digamos, bueno, por una cuestión de sanitaria, vamos a seguir, me parece, todo el cuatrimestre de esta forma, ¿sí? De forma virtual. Estoy tratando de conseguir una cuenta Zoom, porque me parece que quizás nos permita otras actividades que por allí, por el Meet, se nos hace un poco difícil y que serían muy importantes, ¿no? El trabajo grupal u otro tipo de trabajo. Entonces, bueno, ya igualmente les voy a avisar. Les decía recién entonces, bueno, creo que después de un año de trabajo mediante estos dispositivos, estamos más o menos aprendiendo cómo se, digamos, cómo llevar a cabo, ¿no? Estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Seguramente ustedes han tenido experiencias diferentes, ¿no? El año pasado, que hace que en este momento, no sé si estamos más dispuestos, pero quizás tenemos algunas herramientas que nos permiten hacer una evaluación y optimizarlas de la mejor manera, ¿no? En este año. Por eso, digamos, a quienes no estuvieron el día lunes, lo vuelvo a reiterar que nuestro trabajo va a ser básicamente por el aula virtual, ¿sí? Nuestro medio de comunicación. Em, ¿Por qué? Porque si bien podemos compartir archivos por Gmail o por G Suite, digamos, la idea de poder concentrar el trabajo y que podamos estar comunicados de la mejor forma, sería sumamente importante, digamos, en lo que va a ser el cuatrimestre. Vuelvo a reiterar entonces, les pido a todos que se incorporen al aula virtual, ¿sí? Allí vamos a estar subiendo, digamos, todos los materiales y también, digamos, vuelvo a reiterar, nosotros vamos a hacer trabajos grupales e individuales, pero fundamentalmente, digamos, uno de los aspectos que vamos a tratar de ver cómo nos organizamos, que es muy importante en la asignatura, el intercambio, ¿no? El trabajo colaborativo, el intercambio que nos permita de alguna manera acercarnos, aproximarnos, ¿sí? A las interpretaciones que cada uno hace cada uno hace ustedes del material, de la bibliografía o de los casos y situaciones que se propongan para el trabajo. ¿Está? Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a Psicología y Educación. Esta es una asignatura que va a tener dos núcleos de trabajo, que se van incorporando también. Van a tener dos núcleos de trabajo, un primer núcleo que gira en torno a conceptos centrales, ¿no? Que van a organizar el trabajo, que tienen que ver con el concepto de cultura, el concepto de aprendizaje y el concepto de educación, ¿sí? Si bien ustedes han realizado ya asignaturas en el primer año y quienes están en el segundo, que tienen que ver con la cuestión del campo pedagógico, en esta oportunidad, tanto las lecturas y el trabajo va a girar en torno a un campo específico que es el campo de la psicología, ¿sí? El campo de la psicología tiene mucha historia, es más, es el campo de la psicología, se desprende de la filosofía, madre de todas las ciencias, ¿sí? Y se inicia, digamos, con muchas investigaciones que tienen diversos cortes metodológicos y diferentes objetos de investigación desde inicios del año 1900, ¿no? Se dice, bueno, que el campo de la psicología se desprende de la psicología, de la filosofía, en tanto los primeros representantes de este campo eh, retoman algunas preguntas, algunas inquietudes del campo de la filosofía, como Sócrates, como Platón, ¿sí? Que ya venían interrogándose acerca de, por ejemplo, bueno, cómo conocemos,
si existe el conocimiento, cómo es que se produce, ¿no? Y cuando uno se pregunta acerca de cómo se produce ese conocimiento, está preguntándose acerca de esos mecanismos psicológicos que están, que intervienen, digamos, ¿no? En los sujetos al momento de conocer. Muchas de estas inquietudes comienzan a abrir eh, un campo que va a tener muchísimos desarrollos hasta la actualidad y que más o menos en la década de 1950 es un campo que se comienza a diversificar en el sentido de que se comienzan a hacer recortes y estudios más específicos, ¿no? De allí es que se comienzan a desprender muchas otras disciplinas. Bueno, vamos a tratar de ver hoy, vamos a tratar de ubicar nuestra asignatura que se llama Psicología y Educación en ese campo tan vasto, y que es un campo, yo les decía, diferente al campo de la didáctica. Si bien la didáctica también es un campo muy rico en investigaciones, y está vinculado con el campo de la psicología, el campo de la, de la sociología, de la política educacional, de la estadística. Bueno, ya vamos a ver cuando veamos el concepto de educación. Em, Sin embargo, tiene una especificidad el campo de la psicología, ¿sí? Entonces, nosotros en esta asignatura nos vamos a centrar, nos vamos a tratar de munir de algunas conceptualizaciones para dar cuenta de este sujeto que aprende. ¿No? El sujeto que aprende con sus particularidades, ¿sí? Mientras que el campo de la didáctica se ocupa del sujeto que enseña, ¿sí? Fíjense que allí el sujeto que enseña, que es el docente, ¿sí? No, eh, no puede planificar en el vacío, no puede organizar su enseñanza en el vacío, ¿no? Sino que hay aspectos, ¿no? Particularidades, características de quien aprende, qué es lo que le da sentido a lo que se enseña, ¿sí? Entonces, en eso radica, digamos, la importancia, el valor que tiene el campo de la psicología en un plan de estudio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un recorrido por todo el cuatrimestre con lecturas, con conceptos, so- tratando de problematizar algunos conceptos que nos permitan de alguna manera comprender o hacer una aproximación a este campo de la psicología, ¿sí? En ese sentido, digamos, fíjense que nuestra asignatura se llama Psicología y Educación, ¿no? También eso tiene una nota distintiva porque no es psicología seca, sino que vamos a ver algunos aportes del campo de la psicología al campo de la educación, ¿no? Y el campo de la educación es un campo bastante amplio porque incluye dentro de ese campo a las instituciones, como por ejemplo las escuelas, la universidad, instituciones que organizan sistemáticamente, ¿sí? Los procesos educativos, ¿no? Tienen cierta em, particularidad y cierta sistematicidad los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en esas instituciones, ¿sí? Entonces, nuestra asignatura, que lleva por nombre Psicología y Educación, entonces es parte de ese campo, parte del campo de la psicología y está vinculada, ¿no? Al campo de la educación en el sentido que como nosotros nos estamos formando para ser profesores en un campo específico como la biología, bueno, vamos a tomar qué aspectos, ¿no? ¿Qué nos puede aportar el campo de la psicología para comprender a nuestros futuros sujetos que aprenden, en este caso, que van a aprender, ¿sí? La biología. ¿Se ve más o menos? ¿Sí? Bien, voy a compartir pantalla, así comenzamos.
Dame 2 segundos. Mm, bueno, ¿se ve? Es solamente un ratito porque vamos a ir trabajando otras cosas. No se ve, No, profe. profe. Ahora, ¿qué por qué no me aparece? Mm, bueno, si no se puede, igual seguimos. Mm. Ay, chicos, esto es todo un tema, les digo, ¿no? Es como el azar de los azares. Bueno, me aparece solamente la pantalla para compartir. No, a ver acá. Bueno, este, bueno, no, quería presentar lo que presenté la vez pasada para que recuperemos un poco los contenidos e iniciemos el recorrido por uno de ellos, pero me parece que les voy a tener que contar nomás. Profe, Sí, ponga la opción compartir pantalla, le debe salir nueva una pestaña. Tiene que sí, aprestar la puse, opción que dice una pestaña. sí, me sale Apriete Meet, la Google pantalla de la Calendar, pestaña y se va a compartir. no, una pestaña y me sale Meet, Google Calendar y mi mail. Aprieto una ventana y me salen ustedes. Aprieto toda tu pantalla y me salen ustedes. Qué A ver. raro. A ver. Profe, por ahí le conviene si quiere compartir toda la pantalla, entonces le va a transmitir todo lo que usted esté viendo y de ahí ya si Ah, quiere va a tenés dar la razón. presentación. Ah, ok, bien. Buena idea. A ver, tiene razón. Bueno, ahí lo pueden ver. Ahora sí, profe, sí se ve. Ah, fantástico. Bueno, iniciamos entonces, les quería contar nuestro recorrido por el campo de la psicología, ¿sí? Hoy les voy a presentar este primer tema. Les había sugerido, digamos, una lectura de Pozo, que está en 2 partes. No sé si la han podido leer, voy a memorizar el celular, ¿han podido leerla? ¿La han encontrado? Sí, profe. El primer texto, sí. Sí, profe. Ah, buenísimo. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy. No sé si vamos a llegar a trabajar todo el texto, pero sí vamos a conversar sobre ese material. Y lo que vamos a hacer, digamos, hoy voy a presentar algunos aspectos, al menos el posicionamiento de la asignatura, de cómo nosotros vamos a trabajar. Em, y vamos a dejar un trabajo práctico, ¿sí? Y la clase que viene vamos a volver a retomar, ¿sí? Esto como para que nos vamos poniendo en tema y en trabajo para ir discutiendo, ¿sí? En la próxima clase algunos aspectos que aparecen en POSO, ¿sí? Yo les decía recién entonces que nuestra asignatura, que se llama Psicología en Educación, es una asignatura que se corresponde, digamos, al campo de la psicología. El campo de la psicología tiene una historia bastante em, desarrollada, digamos, en el tiempo y fue cambiando, modificando, bueno, porque estamos hablando de investigaciones y en términos de
construcción del conocimiento, ustedes saben que muchas de las hipótesis que se van elaborando se van reformulando. Y es así que la psicología como campo se desprende, digamos, del campo de la filosofía, y en la década de los 50 aproximadamente eh, comienzan 40 más 40, 50, comienzan a diversificarse muchos otros campos más específicos que van delimitando objetos de estudio y van seleccionando metodologías de trabajo, ¿no? Entonces, ustedes seguramente han sentido nombrar, por ejemplo, el campo de la psicología del desarrollo, la psicología del niño, la psicometría, la psicología general, la psicología de la adolescencia, ¿no? Fíjense que esas denominaciones que fueron adquiriendo esos campos tienen que ver con que esos, digamos, del vasto campo de la psicología, se fueron precisando, ¿no? Esos campos disciplinares y profundizando, ¿no? Dando cuenta de objetos de estudio específicos a los objetos que esos campos seleccionaban. En nuestro caso, digamos, la psicología de la educación que va a retomar algunos aportes del campo de la psicología en educación y la psicología del aprendizaje, porque, como les decía, en una carrera de formación docente, nosotros tenemos que apelar, digamos, a algunas contribuciones teóricas, algunos desarrollos teóricos que nos permitan comprender, ¿sí?, a este sujeto que aprende. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este sujeto que aprende? ¿Quién es este sujeto que aprende? ¿No? ¿Cuáles son sus características, sus procesos? Y pareciera que cuando uno habla de este sujeto que aprende, es un sujetito ahí que anda solito. Sin embargo, una de las primeras cuestiones que por ahí desatendemos es que este sujeto se constituye en una situación, ¿no? Cada uno de nosotros somos parte de una historia, de un tiempo y un espacio, somos parte de un contexto, ¿no? Cada uno de nosotros, desde que hemos nacido, de que hemos llegado a esta vida, recorremos diferentes situaciones, ¿no? Experimentamos, no en el sentido de experimentación de laboratorio, sino en el sentido de experiencia, ¿no? Vivimos muchas experiencias, participamos de diferentes situaciones, en diferentes contextos, ¿no? Cada uno de nosotros podemos ser parte de la misma institución, asistir al mismo curso, vivir en la misma familia probablemente, sin embargo somos sujetos diferentes, ¿no? Eh, y con esto quiero decir que este sujeto tiene una historia, tiene una historicidad, ¿sí? Que se construye en un contexto, ¿está? Entonces, buena parte del trabajo que nosotros vamos a hacer en la asignatura tiene que ver con pensar a este otro que va a aprender los contenidos del campo de la biología, que eso a nosotros tanto nos apasiona, ¿sí? Sin embargo, al momento de enseñar esos contenidos de la biología, hay un otro que va a aprender. Hay un otro que es particular, hay un otro que es idiosincrático, hay un otro que que va a aprender esos contenidos desde algún lugar. Cuando digo desde algún lugar, no estoy diciendo un lugar físico, ¿no? Sino que estoy diciendo desde algunas ideas que ya dispone, desde algunas representaciones que tiene, desde sus expectativas de qué es lo que espera, ¿sí? Y de muchas otras cosas más que ya vamos a ver, que hacen que ese sujeto sea singular, ¿no? Eh, Seguramente desde el campo de la didáctica, ¿no? Nosotros fuimos aprendiendo cómo elaborar objetivos, cómo hacer una clase, cómo organizarla, cómo explicar, ¿sí? Preguntas que se hace la didáctica, cómo
transponer, ¿no? Cómo realizar la transposición didáctica respecto de un contenido, ¿sí? Pero todo eso adquiere sentido sí, solo sí, ¿no? Todas esas inquietudes están orientadas a ser visible, ¿no? A ser visible, digo, a considerar a ese otro sujeto que aprende. Fíjense nomás, por ejemplo, cuando pasó toda esta cuestión de la pandemia, que fue una situación muy repentina. Cada uno de nosotros hemos vivido esa situación, ¿no? Cuando nos dijeron, bueno, la universidad pasa, em, se cierran las puertas de la universidad, deja de ser todo presencial, ¿no? Y comenzamos a utilizar las tecnologías para comunicarme o para comenzar a llevar sí, a llevar a cabo, digamos, los procesos de enseñanza-aprendizaje que hasta el 2019 se realizaban en la presencialidad. ¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron? ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué preguntas se realizaron? Les estoy preguntando, ¿no? ¿Cuál es Profe, la yo creo que pregunta? en cierto modo fue como capaz que un poco una incertidumbre, digamos, de saber, o sea, de al estar estudiando desde nuestras casas, de si por ahí tendríamos o adquiriríamos los mismos conocimientos que capaz que alumnos que estudiaron antes que nosotros, o si lo que queríamos aprender lo aprenderíamos de forma correcta, si lo podríamos, digamos, adquirir esos conocimientos como podríamos haberlos adquirido en la presencialidad o no. Ujú. Bien, sí, alguien iba a hablar recién. Está muy bien. ¿Qué más? Voy anotando acá para después retomar. ¿Qué más? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué pasó cuando pasó volviendo a esta cuestión del sujeto que aprende, ¿no? ¿Qué pasó cuando se dio de forma repentina el tema del cierre de la universidad, ¿no? ¿Qué cosas nos preguntamos nosotros o qué inquietudes se generaron o cómo vivieron esta situación? Y eso, profe, lo que dijo el compañero anterior, que teníamos una problemática también como que, ¿será que vamos a llegar a abordar todos los temas? ¿Entenderemos bien? Como muchas veces, digamos, hay algunas materias que son más complicadas. Por ejemplo, a mí me pasó más que nada con química, que me costaba la materia y, digamos, yo siempre, la vez que la cursé, fui a todas las tutorías, digamos. Y este año que pasó con la pandemia no hubo tutoría y era más que nada así con consulta por Zoom y era más difícil de entenderla, digamos, la materia. Ujú. Eso me pasó y también me pasó Bien. que también con la conectividad en un examen se me cortó el internet y es todo un tema, reaccionar, saber qué hacer, consultar. Ujú. Bueno, ¿por qué estoy indagando o por qué estoy haciendo esta pregunta en relación a esto? Porque cuando nosotros nos preguntamos, digamos, de quién es este otro sujeto que aprende, ustedes que se están formando como profesores en ciencias biológicas, ¿sí? Muchas veces uno tiene que volver, ¿no? Sobre sus propios procesos de aprendizaje para poder pensar en los procesos de otros, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, a ver qué nos pasó, ¿no? Fíjense que no tan solo hay aspectos del orden del contenido, sino que también hay aspectos del orden de lo emocional, ¿no? Hay aspectos del orden de lo relacional que están implicados también, digamos, quizás en muchas situaciones uno se comenzaba a mensajear con los compañeros, ¿no? Eh, Esto que nos pasó, ¿no? Modifica una concepción de tiempo y modifica una concepción del espacio también al que nosotros estábamos habituados, que era exclusivamente la presencialidad, ¿sí? Poner la atención en este sujeto que aprende supone, y ese va a ser un ejercicio de este primer núcleo,
supone comenzar a pensar en la multiplicidad de aspectos y de dimensiones que están interviniendo al momento de aprender. Entonces, uno de los propósitos de nuestro núcleo uno va a ser justamente esto. ¿Cuáles son las dimensiones, no? ¿Cuáles son o los aspectos o, digamos, en qué consiste esto que nosotros llamamos la complejidad, ¿no? ¿Qué cuestiones están interviniendo al momento del aprendizaje? Porque fíjense que esto que ustedes están señalando es sumamente importante para quien enseña. ¿Qué aspectos estoy considerando al momento de enseñar? ¿No? Punto uno, lo que la compañera recién señalaba, el tema de la conectividad. La cuestión de la conectividad tiene que ver con esta dimensión, ¿no? Si quieren, técnica, que hace a los dispositivos tecnológicos, ¿sí? Pero que es uno de los tantos aspectos que nosotros vamos a ver acá. ¿Está? Entonces, uno de los propósitos de este núcleo es esto, analizar o reflexionar acerca de cuáles son los aspectos o las dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje, que intervienen en las situaciones de aprendizaje, ¿sí? En las cuales se ponen en juego los procesos. Y otro propósito fundamental de este núcleo uno es esto, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, ¿sí? Es decir, realizar un ejercicio de metacognición que nos permita, ¿sí? Em, eh, visibilizar, si se quiere, ¿no? Estos aspectos para poder mejorar nuestros procesos de enseñanza, ¿sí? La enseñanza no es solamente decir o explicar un tema. La enseñanza tiene que ver con otros aspectos. O sea, cuando uno enseña, no solamente hace transposición didáctica, cuando uno enseña, hay otros aspectos que tienen que intervenir, que tienen que ver con estas situaciones en las cuales uno aprende, ¿sí? Por eso un poco recuperaba recién la infinidad de situaciones, ¿sí? Bueno, en este momento vivimos una situación inaudita, digamos, que tiene que ver con esta pandemia, pero si no estuviera la pandemia, también hay una multiplicidad de situaciones, ¿sí? En las cuales nosotros aprendemos. ¿Se ve? Y otro aspecto central que vamos a ver, que tiene que ver con el concepto de adolescencia, ¿no? Si en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué sería adolescencia? Cada uno de ustedes tiene una idea acerca de qué es esto por lo que han vivido. Todos pasamos por esa, por ese proceso, ¿sí? Sin embargo, hay muchos desarrollos teóricos también del campo de la psicología y del campo de la sociología para comprender, digamos, a este grupo social que se constituye también en una cultura y en una situación, ¿sí? Ser adolescente eh, no es lo mismo, digamos, en diferentes épocas, en diferentes tiempos y espacios, sino que la adolescencia es una construcción, ¿sí? Que realiza un determinado grupo social. Y el sentido de ese grupo social está vinculado, digamos, a una cultura. ¿Está? Entonces, en el desarrollo de nuestro núcleo uno, vamos a hacernos algunas preguntas, ¿sí? Y acá vamos a comenzar a trabajar en torno a estos tres conceptos. El concepto de adolescencia, el concepto de aprendizaje, el concepto de escuela, sin descuidar que cada uno de esos conceptos, ¿sí? Adquieren un sentido y un significado en el marco de una cultura, ¿sí? ¿Cómo se concibe el aprendizaje? ¿Qué es aprender? ¿Sí? ¿Qué aspectos intervienen en el aprendizaje? ¿Cuáles son esas condiciones importantes para que se produzca la comprensión, para que se produzca el aprendizaje? ¿Sí? Entonces, este sería el propósito
¿Por qué me detengo en este propósito? Porque lo vamos a estar retomando, digamos, cada vez que nosotros iniciemos un tema nuevo, a los efectos de poder volver y dar cuenta, digamos, de estos grandes conceptos que anudan nuestro primer núcleo uno. Que yo les decía que, bueno, tiene justamente el término de núcleo porque constituye, digamos, un núcleo problematizador, ¿sí? En torno a estas tres concepciones. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Eh, bien, uno de los primeros planteos que nos hace el texto de Pozo, ¿sí? Básicamente es comenzar a pensar en dos conceptos básicos a partir de los cuales nosotros vamos a comenzar a pensar el concepto de adolescencia, aprendizaje y escuela. Pozo habla sobre el concepto de cultura. ¿Qué sería cultura? ¿A qué refiere Pozo cuando habla de cultura? Profe, yo entendí que hace referencia principalmente a lo que serían como los valores o los aprendizajes impartidos desde las instituciones, digamos, hacia los sujetos que aprenden y que después esos mismos sujetos que aprenden van también construyendo una nueva cultura y entonces como que se transforma en un círculo, digamos, de que se enseña cultura y ese aprendizaje forma nueva cultura. Bien. Otra, otra referencia. Ujú. ¿Qué más? Profe, hay una compañera también que ella está escribiendo por el chat, por ahí está haciendo sus aportes. Sí. Eh, como una construcción social en donde se tienen distintas relevancias. Ajá, la cultura. Bien. Ahora comparto pantalla otra vez. Bien, ¿qué más? Yo entendí como que vendrían a ser todos los contenidos que el sujeto adquiere en los distintos ámbitos de aprendizaje. Ajá, bien, los contenidos, bien, refiere a esta cuestión de los contenidos de la cultura, ¿sí? ¿Cuáles serían los contenidos de la cultura? Como por ejemplo, ¿cuáles serían los contenidos de la cultura? Eh, no solamente, yo creo que no solamente se refiere a las creencias, a, a los principales rasgos de la sociedad, sino también a todos aquellos, el- los contenidos, por ejemplo, la biología, la matemática, o sea, el conocimiento que va creando, que va generando el hombre. Bien, a ver, ahí comparto pantalla. Otra pregunta a todos, ¿no? ¿Y cómo se relacionaría el concepto de cultura con el de educación y el de aprendizaje? ¿Qué dice, qué dice Pozo? ¿Cómo creen ustedes? Yo recuerdo que él lo Bueno, plantea como a medida que nosotros vamos creciendo, desde la educación como que nos van aportando así lo que se considera, digamos, cultura,
y entonces a medida que nosotros nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo y vamos formando como nuestra construcción de cultura y que se interrelaciona porque al mismo tiempo la sociedad nos va exigiendo nuevos contenidos, nuevos aprendizajes y entonces como que se forma también una nueva cultura del aprendizaje, es decir, se forma otra manera de enseñar nuevos contenidos que tal vez hace 50 años no eran necesarios o no se los tenía ni siquiera en cuenta y que ahora ya se los toma como relevantes, como por ejemplo, qué sé yo, el uso de las tecnologías, el manejo de, de software, cosas así. Bien. Sí, ¿alguien iba a decir algo allí también? Sí, profe, yo lo entendí más que nada que es como que cada sociedad nos educa según su cultura y es que nosotros ahí tomamos una cultura del aprendizaje porque vamos adquiriendo esas enseñanzas que nos da el sistema educativo, la sociedad y eso. Ujú. Bien, gracias, Gabriela. Noelia dice que es necesario el aprendizaje para poder formar parte de la cultura e ir adentrando y formando parte de ella. Y del mismo modo es necesario la enseñanza para que se dé el aprendizaje. Bien. Bueno, fíjense cuando yo les preguntaba recién un poco qué recuperan del texto de Pozo, ¿sí? En esta problematización del concepto primero de aprendizaje y de cultura, porque son conceptos nodales al momento de pensar a este otro que aprende, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos al concepto de cultura, hacemos referencia a este conjunto de significaciones, ¿sí? Que se construyen, que comparten un determinado grupo social, ¿sí? Ese conjunto de significaciones tiene esta particularidad de ser temporal, ¿no? Es decir, vieron cuando uno dice, bueno, en aquella generación se decía de tal manera, ¿no? O cuando nosotros sentimos a los papás o a los abuelos hablar de algo, o nos dicen, bueno, hoy los chicos están pensando de otra manera, así no era como lo es en mi época, ¿no? Eso tiene que ver con que ese conjunto de significaciones se va transformando, se va modificando, porque los sujetos, ¿sí? Cuando vamos elaborando, construyendo y reconstruyendo esas significaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, decimos que la cultura tiene la particularidad de ser dinámica, ¿sí? Las significaciones se construyen y reconstruyen permanentemente y es una de las formas por las cuales la cultura está viva, ¿no? Fíjense en diferentes campos del conocimiento, ¿no? En biología, en matemática, en física, en lengua, ¿no? Cómo cada una de las ciencias, a partir de las investigaciones, de los desarrollos que hay, van reconstruyendo esos campos de conocimiento, ¿no? Van elaborando y recreando esos campos de conocimiento, que hace que en este momento nosotros tengamos avances tecnológicos en diferentes ámbitos, ¿no? Eh, y no solamente ocurre esta creación y recreación de significado en los campos de conocimiento, ¿no? En nuestros espacios de intercambio en los que nosotros participamos, y cada vez que hay un intercambio de opiniones, ¿no? De pareceres, de puntos de vista, hay ahí también, se da este proceso de creación y recreación de significados, ¿no? Cuando uno lee un texto también, uno lee y construye una idea de lo que quiere decir el autor, ¿sí? Puede estar alejada o más cercana a lo que quiere decir el autor, pero estamos ahí construyendo significados. Este concepto de cultura es sumamente importante a nosotros que vamos a comenzar a trabajar con el concepto de aprendizaje, porque la cultura se aprende, como dijo bien el compañero, ¿sí? Nosotros nacemos, ¿no? Yo les decía, no sentados en una nube, sino que ni aislados de nada,
sino que nacemos en una cultura. Y cuando nacemos, ¿no? Hay otros que nos prestan esos significados de la cultura. Cuando yo digo nos prestan, digo, hay otro que me explica, ¿no? Que esto se llama lapicera y que sirve para tal cosa, ¿no? Hay algo que, hay otro que me dice cómo se llaman las cosas que hay que hacer, cómo hay que proceder, ¿no? ¿Qué es lo que se hace habitualmente, ¿no? En el seno de una cultura en la que yo me voy desarrollando. ¿Se ve? Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, ¿sí? Vamos siendo parte de muchas situaciones en las cuales vamos a aprender la cultura, en la cual nosotros vamos a internalizar esos significados que comparte una determinada sociedad, que es la sociedad en la cual nosotros vivimos, que le ha dotado de cierto significado a las cosas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en este momento, en qué significa, ¿no? La Pachamama, por ejemplo, ¿no? em, en el noroeste, ¿no? No tiene el mismo significado que que en otras partes de la Argentina, ¿no? Ni tiene el mismo significado y sentido que en otras partes del mundo, digamos. Como práctica cultural, una práctica en términos de lo que se hace, ¿no? Digamos, en términos de lo que se hace, de lo que se practica un determinado grupo de personas, que le adquiere sentido, ¿no? A esa práctica cultural. Em, no sé si aquí hay en el grupo alguien del interior, no sé si de Metán, de por allí, que una de las estudiantes en otro grupo me contaba de que no sé si el algarrobo o hay una flor, digamos, que es característica de una zona particular, ¿no? Como dentro de la misma provincia tenemos, por más que pertenezcamos geográficamente, ¿no? A la misma provincia, al mismo lugar físico, ¿sí? Tenemos prácticas culturales diferentes, ¿no? Em, y en esto consiste un poco la diversidad. Los sujetos, ¿sí? Se van desarrollando, ¿sí? Van aprendiendo la cultura en las situaciones de las cuales los sujetos forman parte, ¿no? Em, si tomamos un barrio, igual ahí tenemos una diversidad de significaciones que compartimos, porque cada uno de nosotros puede formar parte de diferentes tipos de instituciones, ¿no? Alguien va a club, alguien va a danza, alguien va al centro vecinal, alguien es parte de, se ve, digamos, la familia también como institución. Al nosotros ser parte de esa institución, también compartimos, digamos, significaciones diferentes. ¿Se entiende? El concepto de cultura es un concepto sumamente importante para entender el concepto de aprendizaje. Pensando que la cultura tiene que ver con este conjunto de significaciones, nosotros vamos a apropiarnos, ahí voy a colocar otro concepto que más adelante vamos a ver, vamos a internalizar la cultura. ¿Y qué significa aprender la cultura? ¿No? Em, Aprender la cultura supone subjetivarla. Cuando nosotros vamos aprendiendo esos significados de la cultura, ¿sí? Vamos transformándonos en sujetos, parte de esa cultura, ¿sí? Hay algunos autores que dicen, bueno, los sujetos están sujetados a la cultura, por eso nos llamamos sujetos, ¿sí? Porque estamos sujetados a la cultura. ¿Qué quiere decir esto de estar sujetados a la cultura? Quiere decir que nosotros cuando vamos internalizando, vamos apropiando estos significados culturales, estos nos van transformando en sujetos, ¿no? Eh, es decir, el sujeto, nosotros, no somos nada desvinculados de la cultura.
somos en la cultura. Nosotros somos ese conjunto de significados que se va, este, que vamos aprendiendo, ¿no? De los intercambios que realizamos con otras personas. ¿Se ve más o menos? ¿Sí? Yo les decía recién, bueno, este sujeto, ¿sí? Cada uno de nosotros, somos parte de diferentes instituciones donde se intercambian, ¿no? A través del lenguaje, muchas significaciones de la cultura. Por ejemplo, fuimos aprendiendo qué es esto de la pandemia, ¿no? ¿Qué es esto de los cuidados? Eh, Fuimos intercambiando, bueno, qué es lo que hay que hacer. Fuimos viendo qué herramientas utilizar para podernos comunicar con los otros, ¿no? Y eso hace a este intercambio de significados, ¿sí? Nos fuimos apropiando o nos fuimos internalizando estos significados. Yo le decía, creo que en la clase pasada, este, no sé quiénes de nosotros sabíamos que era el Meet, que era el Zoom, ¿no? Estos términos como Meet, Zoom, fueron siendo parte, ¿no? De nuestra cultura institucional, por ejemplo, ¿no? En la universidad, probablemente algunos grupos utilizaban estos medios de comunicación, eh, pero todos no, la mayoría no desconocía, ¿sí? Hasta que, digamos, bueno, dada esta situación, fue siendo parte, ¿no? Estos términos de la cultura, de los procesos de aprendizaje de nuestra cultura institucional. ¿Se ve? Em, y en esto yo les decía recién que los procesos culturales, digamos, intervienen en esta construcción de nuestra subjetividad, ¿sí? Intervienen en la construcción de nuestras creencias, de nuestras ideas, eh, de nuestros miedos, ¿sí? De nuestros vínculos, ¿sí? Cuando yo hablo de subjetividad, hablo de todos aquellos aspectos que forman parte de cada uno de nosotros como sujetos, ¿sí? Eh, y este sujeto, entonces, no está desvinculado del contexto temporoespacial en el que este sujeto participa. ¿Se ve? Sus futuros estudiantes que van a aprender biología, ¿sí? Fíjense que, van a ser otros sujetos, ¿no? Van a, no van a ser sujeto del 2020, van a ser sujeto del 2022 o del 2023, donde, ¿por qué digo otros sujetos? Porque son otros procesos sociales y culturales que probablemente en este tiempo, ¿no? Hasta el 2022 ocurran, ¿no? Nosotros en este momento hemos aprendido, por ejemplo, y esto también tiene que ver con la cultura en la cual somos parte, hemos aprendido a vivir en la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, por ejemplo, no era una característica de nuestra cultura, ¿no? Y menos era un aspecto a tener en cuenta, por ejemplo, en la década de los 60 o en la década de los 70, ¿no? Los procesos culturales que ocurrían en la década de los 60 o de los 70 eran otros. Si ustedes, no sé si tienen la posibilidad, pero por ejemplo, en esa década siempre se hablaba, por ejemplo, de ahorrar para un futuro, ¿no? Entonces se tenía la idea de que había un futuro, de que había que ahorrar, incluso en los manuales, bueno, si ustedes tienen en sus casas los manuales de los papás, ¿no? En los manuales Peuser, por ejemplo, aparece una asignatura que se llamaba, creo que era así, era ahorro, ¿no? Creo que educación cívica, y dentro de educación cívica había un tema que se llamaba el ahorro, ¿no? Como contenido de la cultura a enseñar.
¿Se ve? Sin embargo, muchos procesos sociales y culturales han ocurrido que nos coloca en este momento en otro tiempo histórico y que las significaciones de la cultura obviamente se han modificado y han cambiado y hace que los contenidos, como dijo muy bien el compañero recién, los contenidos de la cultura sean otros. Pregunto antes de avanzar y quisiera que todos coloquen sus aportes en el chat o levanten el micrófono. ¿Qué contenidos que ya no se enseñan hoy consideran se enseñaban antes, que dejaron de enseñarse hoy? ¿Qué contenidos dejaron de enseñarse hoy? ¿O qué contenidos, y acá otra palabra, no se consideran sean relevantes para aprender hoy? Yo, por ejemplo, digo uno, el enseñar a escribir a máquina, ¿no? ¿Vieron esa máquina tiqui, 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 tiqui? Donde le ponían la cinta, la máquina de escribir, ¿no? Antes existía una disciplina que se llamaba dactilografía y era sumamente importante que todos los jóvenes, ¿sí? Porque abría muchas puertas laborales. Pregunto, ¿qué contenidos han dejado de enseñarse? ¿O qué contenidos eh, no se enseñan porque no se consideran relevantes? Bien, la materia de religión, dice Nicolás. Bien. ¿Qué más? Sí, muy bien. Profe, Sí, yo tengo mi hermano que va al Vespa y ajá, en matemáticas, eh, los números romanos dice que no, como que ya dejaron de ser relevantes y no lo van a enseñar. bien. Gracias, Matías. Más ejemplos necesito, más ejemplos. Joaquín, Lourdes. Por ejemplo, profe, hay en colegio de otras religiones que no permiten, por ejemplo, enseñar el tema de evolución, porque la religión no se lo permite. Bien. Gracias, Sofía. Más, necesito más aprendizajes. Más ejemplos. Francés, dice Vanina, y luego cambiaron al inglés. Bien. ¿Por qué crees que fue eso, Vanina? ¿Por qué pasó? Profe, Sí, yo creo que había una materia, si no recuerdo mal, y le enseñaban a mi madre, que era taquigrafía, creo, donde le enseñaban sí. a tomar apuntes con símbolos específicos. Bien, Ana, gracias. Taquigrafía, allí dice, Jessica dice caligrafía. Bien. ¿Qué más? No, me estoy perdiendo acá. Teatro, dice Vanina también. Estaba en teatro. Bien, teatro. Latín, bien, Jimena, latín. ¿Latín como materia que ya no se da o que se da, Jimena? No entendí ahí. ¿Que ya no se sigue dando? Caligrafía, lo cambiaron porque se empezó a usar mucho más inglés y el francés empezó a ser menos necesario. Fíjense lo que coloca Noelia, que está muy bien, que ya lo vamos a retomar, porque Pozo habla del concepto de relevante. Muy bien, Noelia. Mayra dice bordado, tal cual, bordado. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Mayra, así es, enseñaban bordado. ¿Qué más? Música o danza. Música o danza, Gabriela, que ya no se da. ¿Es así? Jimena dice, algunos enseñaba el latín como materia. Sí, sí, sí. Y fíjense lo que coloca Jimena, que no es un dato muy importante.
Solo algunos colegios enseñan latín, ¿no? El bachillerato humanista, dice ella, bueno, hay algunos colegios que enseñan latín. Bien, latín. Ya no se da. Bien. Danza, pero sacaron danza. Bien. ¿Por qué crees que la sacaron, Gabriela? Ingrid, Lourdes, Nazarena, Guadalupe, Gustavo, Joaquín. Más ejemplos. Nicolás, Noelia, Walter. ¿Profe? Sí, Rocío. No sé si estará bien, pero a mí se me viene mucho a la cabeza la educación en la época del peronismo, digamos. O sea, se Bien. inculcaba mucho el pensamiento peronista y se enseñaba mucho eso, digamos, estaba en la escuela. Va y ya ahora Y- no, como que no se inculca o no se dice que votar o cosas así. Ujú. Bien lo que dice Como que Rocío. ahora es una decisión, digamos, antes era. El tema de la votación. Bien, bien. Algo más, las efimérides, dice Noelia. Noelia. Mira, no sabía que era una materia de efemérides. Bien. Sí, creo que antes me parece. Profe, Sí, Matías. bueno, y también, por ejemplo, dentro de la universidad, por ejemplo, este Bien. ejemplo, dentro del campo de la biología, hay cosas que, por ejemplo, hace 30 años eh, enseñaban y que ahora no, porque hay un nuevo modelo que describe mejor, que fue obsoleto al Ujú. anterior. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, Es por eso que el plan de estudio cambia, digamos. O sea, hay ¿cómo, diferentes Rocío? planes de estudio. ¿Sí? Que es Bien, por eso que hay diferentes planes de estudio, digamos, de diferentes años. bien. Walter, educación cívica. Bien, Walter. Y ahí en educación cívica hay muchísimos contenidos, ¿no? Que eran considerados. Luciana dice las partes del cuerpo que antes se enseñaban en física y ahora solo se enfocan los deportes y el entrenamiento. Bien, Luciana. Bien, es muy interesante el ejemplo de Luciana, ¿no? Eh, bueno, fíjense lo que están comentando como ejemplo. Bueno, en primer lugar, cómo hay algunos contenidos, ¿no? Como religión, como inglés, que inciden muchas cuestiones sociopolíticas allí que hace que esos contenidos hayan sido desplazados. Por un lado, el tema de la religión, fíjense que es producto de la decisión de que solo tenga algunos currículums de algunas instituciones, si siguen manteniendo la religión. Pero en la mayoría no, porque justamente a partir de la ley de educación superior, perdón, a partir de la ley de educación, y a partir de esta idea de la democratización y de construir una escuela común, ¿sí? Y laica sobre todo, ¿no? Se fue desestimando en la enseñanza de la religión, ¿sí? En el caso del inglés, que me parece también un ejemplo muy importante, fíjense que hay otros procesos, ¿no? Ahí decía la compañera recién, bueno, que ya se dejó de usar francés, no sé quién era, bien, Noelia, y se tornó más necesario el uso del inglés, ¿no? Y ahí me parece muy interesante lo que dice Noelia porque cabe el planteo esto, ¿qué pasa con las otras lenguas? ¿No? O aquellos, entre comillas, dialectos que no están reconocidos como lenguas.
Digo entre comillas porque hay una fuerte discusión dentro del campo de si son lenguas o son dialectos. Sin embargo, muchos de nuestros sujetos que aprenden provienen de muchas comunidades, ¿sí? De muchos otros lugares en donde se habla otra lengua. ¿Se ve? Entonces, en ese sentido, es sumamente fundamental, digamos, mirar sobre cuáles son los procesos sociales y culturales que constituyen en este momento nuestros procesos educativos para poder organizar nuestra enseñanza, ¿no? Fíjense cuando yo les decía recién, bueno, ¿qué es lo relevante? Y acá Noelia trae un concepto importante cuando coloca entre comillas lo necesario. ¿Qué sería lo necesario y qué sería lo relevante? ¿Quién define qué es necesario y quién define qué es lo relevante para definir el currículum o para definir los planes de estudio o, si quieren, para definir los programas de enseñanza? ¿Se ve? Entonces, en ese sentido, el papel del docente es fundamental porque es quien realiza esa selección de contenidos, poniendo en tensión cuáles son los contenidos que yo quisiera que mi sujeto que aprende internalice, ¿no? Que mi sujeto aprenda. ¿Se ve? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo relevante? Bueno, fíjense que en este momento nosotros estamos siendo parte de una sociedad neoliberal, de consumo, individualista, ¿no? Tiene ciertos rasgos los procesos sociales que se están desencadenando en estos últimos tiempos. ¿Qué sería lo relevante que mi sujeto que aprende, que mi sujeto aprenda? Que muchas veces no pasa por el contenido disciplinar, pasa también por otro tipo de contenidos procedimentales, contenidos actitudinales, contenidos en términos de representaciones sociales también, ¿se ve? Em, digamos, para que el otro aprenda. ¿Qué sería lo necesario? ¿Sí? Es cierto que, por ejemplo, el inglés ha dejado digamos, ha copado muchos ámbitos y es como uno de los idiomas más reconocidos. Pero ¿qué pasa en las aulas, por ejemplo, cuando, eh, digamos, nos toque trabajar en un lugar donde haya las comunidades en las cuales se insertan las instituciones educativas, ¿sí? La relevancia y la necesariedad pasa por otro lado. Entonces, allí yo necesito reflexionar y pensar sobre lo que yo estoy ofreciendo como docente a ese otro que aprende. ¿Se ve? Vuelvo sobre los ejemplos que ustedes señalaban. Por ejemplo, decían taquigrafía, Ana decía taquigrafía, caligrafía, decía también otra compañera, bordado, em, educación cívica y efemérides, ¿no? Fíjense que allí en ese sentido, digamos, también son contenidos de otro currículum, de otro tiempo histórico. Como bien señalaba recién Matías, digamos, y creo que otra compañera también señalaba, bueno, hay cuestiones que se van volviendo obsoletas, ¿sí? Que no tienen quizás esta carga social y política, ¿no? Pero que se van volviendo obsoletas eh, y que por ello, digamos, dejan de ser parte de ese currículum común, ¿sí? Em, Después, eh, a ver, otros ejemplos. La lectura del pentagrama, dice Nazarena, las efemérides, ¿sí? No, 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 no estoy mostrando el power, no, estoy hablando sobre los ejemplos. Em, Después Fernanda dice, se daba metodología, ¿de cuál era metodología? Ah, metodología de estudio. Ajá, bien. Como habilidades o técnicas, digamos, de estudio para mejorar el aprendizaje, supongo que a eso se refiere. Bueno, fíjense que en los ejemplos que ustedes dan hay una multiplicidad de contenidos, ¿sí? Eh, que se ofrecen y que tienen que ver con esto de la cultura que nosotros recién estamos hablando. Los programas
los planes de estudio, ¿sí? Expresan un recorte de la cultura que tiene una intención, ¿sí? Educativa, obviamente, y que este recorte tiene y conlleva cierta intencionalidad, ¿sí? Cuando Rocío decía, bueno, por ejemplo, en la época del peronismo, ¿no? Se ofrecían determinados contenidos y que después, dado el cambio de otros gobiernos, se dejaron de dar, ¿no? Por ejemplo, fíjense allí, uno puede, y los invito a googlear en internet, que quizás también el profesor Bianchetti o la profesora Betty Vega les habló de los manuales que se construían en esa época histórica, ¿no? Fíjense que los manuales también, digamos, expresan, digamos, esta selección de contenidos, ¿no? Si nosotros vamos hoy a los manuales del secundario, también hay muchos recortes y muchos docentes apelamos a esos manuales, a esos recortes que ya están establecidos, ¿no? Y dejamos de lado, quizás en algunas ocasiones, ser críticos y reflexivos sobre lo que se está ofreciendo, ¿no? Fíjense entonces nuevamente, el papel del docente es fundamental en la selección de los contenidos, pero también es fundamental considerar las particularidades de la cultura en la que se están llevando a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Se ve más o menos? Vuelvo. Decíamos entonces, todo eso que nosotros aprendemos, en la medida en que somos parte de diferentes situaciones de aprendizaje, nos permite ir construyéndonos como sujetos, ¿sí? En la medida en que nosotros somos parte de esos procesos de socialización, nos vamos apropiando de esos significados de la cultura. Nosotros pensamos, imaginamos, nos pensamos a nosotros mismos, interpretamos la realidad en función de esos significados culturales que disponemos y que dispone de la cultura en la cual nosotros somos parte. ¿Sí? Nosotros vamos haciendo esos significados culturales. Y esos significados culturales las aprendemos en diferentes situaciones en las cuales vivimos una experiencia de aprendizaje. Acá la palabra experiencia es sumamente importante porque la experiencia es única, es irrepetible, es idiosincrática. Cada uno vive, ¿sí?, la situación o determinados procesos de una determinada manera. En cada uno, esa situación o ese contexto de la cual uno es parte, eh, resuena, digamos, aspectos que son del orden afectivo, ¿no? Cada uno se siente de una determinada manera, cree algo, ¿sí? Cuando vive esa experiencia. Nosotros lo vamos a poner con una pinza a la palabra experiencia porque después la vamos a tomar más adelante, pero es sumamente importante que la tengamos en cuenta porque cada uno de los sujetos cuando aprendemos algo, cuando aprendemos la cultura, cuando digo algo, aprendemos los contenidos de la cultura, lo hacemos en una situación, en una experiencia. Ustedes que son docentes, construyen experiencias de aprendizaje, ¿sí? Ustedes que van a ser docentes, no solamente la planifican a la enseñanza, sino que esa planificación les va a permitir construir una experiencia de enseñanza y aprendizaje. Una experiencia que va a ser única para cada uno de los sujetos. Y que cada uno de los sujetos, ¿sí?, las va a vivir, las va a experimentar de una manera diferente. ¿Está hasta acá? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Se entiende más o menos? Bueno, estamos
poniendo sobre la mesa, digamos, estos conceptos para poder entender cuán complejo es comenzar a pensar estas situaciones de aprendizaje, ¿sí? En la que se van construyendo no solamente esta cuestión de lo que se aprende, es decir, el contenido de la cultura, ya voy a volver sobre eso, sino que lo hacemos en una, digamos que lo que aprendemos son esos significados culturales. ¿Está? Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura, ¿sí? Nos vamos a hacer referencia a el qué del aprendizaje. Cuando decimos qué se aprende cultura. Pero ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que se aprende de esa cultura? Y bueno, se pueden aprender conductas, se pueden aprender actitudes, se pueden aprender habilidades, se aprenden representaciones, se aprenden conceptos, se aprenden técnicas, se aprenden estrategias. Todo eso es la cultura, ¿sí? Cuando decía recién la compañera, y bueno, eh, ya no se aprende taquigrafía o caligrafía, ahora se aprende a manejar una computadora. Y la computadora tiene contenido, es decir, cómo se ingresa a Word, cómo se hace un PowerPoint, hay procedimientos implicados, ¿sí? Hay una actitud también que se aprende, bueno, hay predisposición o no para aprender quizás ese contenido, ¿sí? Cuando otro de los compañeros decía, por ejemplo, este, bueno, que en biología, no me acuerdo si había un ejemplo que estoy mirando acá, en biología se aprendían otras cosas que en la década del 60 que no se aprenden ahora y hay cosas que fueron quedando obsoletas. Bueno, no solamente se aprende el contenido, sino que también se aprenden otras cuestiones que están implicadas con ese contenido, ¿no? Cuando decimos, bueno, aprendemos a usar el microscopio, no solamente es la definición de microscopio, las calidades de las lentes, ¿sí? Las graduaciones, sino que también aprendemos, digamos, ciertas habilidades allí a cómo manejar o cómo manipular un microscopio. Bueno, todo eso tiene que ver con esta pregunta acerca del qué es lo que se aprende, ¿sí? Que tiene que ver con el contenido, que tiene que ver con el contenido, digamos, del aprendizaje. Ahora, cuando yo aprendo algo, pongo en juego procesos y eso tiene que ver con el cómo del aprendizaje. ¿Cómo aprendo algo? Y bueno, puedo aprender repetitivamente o puedo mecánicamente o puedo aprender comprensivamente. Y otra pregunta que vamos a desarrollar más adelante tiene que ver con cuáles son las condiciones en las cuales se aprende. Es decir, decíamos recién, el sujeto no aprende solito, sino que lo hace en una situación, en un contexto de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se aprende? Cuando yo digo condiciones me refiero, ¿cuáles son los aspectos políticos y sociales? ¿Cuáles son las particularidades de las cuestiones económicas, políticas, sociales, ideológicas, institucionales en las cuales se aprende? ¿Sí? Nosotros en este momento estamos aprendiendo, quizás están cursando una materia específica de la biología, y los contenidos de esa materia no son en el vacío, están en el marco de un plan de estudios, lo están aprendiendo ahora en el 2020, no en el 1960 ni en el 2023, sino en el 2020. Ustedes leen investigaciones que son actuales, recuperan autores clásicos, eh, ¿se ve? Y cuando aprenden, ¿sí? Eh, en algunos casos pueden adoptar una actitud repetitiva, mecánica o comprensiva, ¿sí? Pero las condiciones en las que se aprenden tienen que ver con esa experiencia de aprendizaje.
¿sí? Tienen que ver con las particularidades en las cuales ocurre esa situación de aprendizaje. No es lo mismo, bueno, ustedes me contaban la clase pasada que algunos son de algunos puntos del interior de la provincia. Las condiciones de aprendizaje no son las mismas, por más que nos encontremos en este Meet o en esta pantalla, ¿no? Yo no puedo pensar de que si entro al aula y veo 30 personas sentadas, todas son iguales. Y cae en un reduccionismo decir, bueno, no son iguales. Bueno, pero ¿qué las hacen que no sean iguales? Ya vamos a ver eso también. ¿Sí? Tienen que ver con estos procesos que cada uno de nosotros ponemos en juego al momento de aprender y tiene que ver con las condiciones en las cuales aprendemos. Una compañera decía recién, bueno, la falta de conectividad. Bueno, ese es un aspecto que tiene que ver con estas condiciones, ¿sí? Em, entonces, eh, avanzando un poquito más, vamos a mínimamente hacer una aproximación al concepto de aprendizajes. Las personas aprenden, ¿sí? Muchísimos contenidos de la cultura, aprenden muchísimas significaciones que intercambian, ¿sí? Con otros. Em, y cuando aprenden la cultura, este conjunto de significaciones, el aprendizaje es un proceso, ¿sí? Que tiene lugar y que es individual, que es social y que es individual, ¿sí? Los sujetos aprendemos con otros y lo que intercambiamos, ¿sí? Se va internalizando. Eh, en este sentido, cuando yo me refiero a este lado social del aprendizaje, me estoy refiriendo eh, eh, a esta historicidad, ¿sí? A este tiempo y espacio, a estas particularidades, a estas condiciones en las cuales se aprende, ¿sí? Y cuando me refiero a este lado individual del aprendizaje, me refiero a esta internalización, a estas significaciones que cada uno de nosotros construimos cuando aprendemos algo. Todos no entendemos las cosas de la misma manera. No es que yo hablo y cada uno, digamos, automáticamente se le graba eso en la memoria. Hay un proceso de aprendizaje que se lleva a cabo. Hay un proceso de internalización, dirían algunos autores, ¿sí? Hay un proceso que es individual, es particular, que es idiosincrático a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, yo, bueno, acá tengo, si ustedes van a ver y quito mi power, yo acá tengo muchísimos redondelitos y cuadraditos, y con A, y con G, y con letras, ¿sí? Pero acá hay procesos de interpretación que se están llevando a cabo, ¿sí? Formas de pensar, de relacionar, de ir construyendo una idea sobre estos conceptos que nosotros estamos trabajando. Cada uno lo está pensando, ¿sí? Cada uno lo está interpretando, ¿sí? En función de muchas otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con esas ideas que ustedes ya disponen, ¿sí? Entonces, los procesos con ese al final de aprendizajes, ¿sí? Son diversos, en tanto este proceso de aprendizaje supone el aprendizaje de las significaciones culturales que se intercambian. ¿Está? Estos procesos de aprendizaje sí tienen una relación con los procesos de enseñanza porque en la medida en que como cada uno va interpretando, ¿sí? Va significando y resignificando lo que yo les estoy compartiendo en este momento, ¿sí? Eh, esa vuelta a la lectura, esa vuelta hacia una actividad práctica, esa vuelta hacia un intercambio, van a ser pistas de trabajo para el diseño de los procesos de enseñanza. ¿Se entiende esto? Entonces, yo no puedo pensar que la enseñanza está separada del aprendizaje
o que la enseñanza supone exclusivamente mi planificación, o con mi enseñanza solamente supone la selección de contenidos, sino que esto que yo estoy pensando enseñar tiene que estar en vinculación con esos procesos de interpretación, de significación que se van realizando sobre los contenidos que se enseñan. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, vuelvo otra vez a este concepto de cultura, ¿sí? Y aprendizaje. ¿Se ve más o menos? Bien. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Estamos hasta acá? Bien, Sí, profe, hasta ahora bien, se entiende. bien. Bueno. Profe, Sí, a mí me quedó una duda. excelente, Matías. Eh, que usted en una diapositiva donde hablaba del sujeto, como que había dado la explicación de por qué en educación al- a las personas le decimos sujeto. Ahí, ahí como que me perdí, no lo entendí muy bien. Bien, bien. El concepto de subjetivación, más o menos. Bien. El concepto de subjetivación, digamos, lo que les comentaba yo recién, ¿no? Em, cada uno de ustedes, ¿sí? A ver, cuando nosotros nacemos, nos vamos internalizando la cultura, ¿sí? Este conjunto de significaciones que nosotros decíamos recién. Em, en la medida en que nosotros vamos aprendiendo la cultura, este aprender esas significaciones de, por ejemplo, que esto se llama silla, que esto se llama biblioteca, que esto es un libro, vamos apropiándonos del lenguaje, por ejemplo, ¿no? De las palabras que se usan o que se utilizan en un determinado grupo social, vamos aprendiendo, digamos, todo lo que tiene que ver con esa cultura en la cual nosotros nacemos. Esos significados, ¿sí? Nos van transformando, digamos, nos vamos constituyendo en sujetos en la medida en que vamos aprendiendo la cultura. No somos individuos en el sentido de que, bueno, tenemos esta masa muscular, este esqueleto, 2 ojos, una nariz, 5 dedos, ¿sí? Sino que para muchos autores del campo de la psicología que enfatizan en esta noción de sujeto, em, nosotros cuando aprendemos la cultura, ¿sí? La vamos haciendo nuestra, ¿no? Vamos aprendiendo todos los contenidos de la cultura, vamos construyendo también nuestras propias creencias, ¿no? Nuestras propias ideas, eh, nuestros sentimientos, nuestras emociones, em, nuestras representaciones, nuestra percepción sobre la realidad en la cual nosotros vivimos. Todo eso nos va constituyendo en sujetos que formamos parte de una cultura. ¿Se ve? Digamos, nosotros, digamos, esto tiene que ver con una posición teórica, no somos sujetos fuera de la cultura, ¿no? Todos los que nacemos en una sociedad vamos aprendiendo de los significados que esta sociedad intercambia entre unas y otras personas. Por ejemplo, el saludo, ¿no? El saludo, fíjense digamos, hay diferentes sociedades que incluso, digamos, en la adolescencia uno construye formas en las cuales uno se saluda. Eso tiene que ver
con las significaciones, digamos, con una práctica cultural. ¿Se ve? Entonces, nosotros, ¿cuál es la idea? Que nosotros no somos sujetos fuera de la cultura. Nuestra mente se constituye a partir de la cultura. Nosotros pensamos en términos de signos, ¿no? Cuando nosotros leemos un texto y tenemos que explicar, qué sé yo, la fotosíntesis, usamos el lenguaje y esos son signos de la cultura, ¿sí? Ustedes que están estudiando una carrera están internalizando los signos de una cultura académica. No pueden explicar fotosíntesis como a ustedes se les da la gana. Hay una comunidad académica, ¿sí? Y al estar estudiando una carrera, ¿sí? Están apropiándose de esos significados específicos a un campo disciplinar. ¿Está? Entonces, nosotros somos parte de diferentes culturas. La familiar, la del club, ¿no? En el sentido de que en esos grupos sociales se intercambian significados. La de la universidad, ¿sí? No utilizamos los mismos signos cuando hablamos en la familia que cuando estamos con el profesor, qué sé yo, en biología de las plantas, ¿no? Somos parte de diferentes comunidades de personas en donde se intercambian culturas, ¿no? Probablemente algunos forman parte bueno, por ejemplo, acá en Salta, no sé si ustedes han sentido hablar de, bueno, todos, por ejemplo, tenemos creencias sobre las cosas, ¿no? Y no estoy hablando de religiones, sino estamos hablando de ciertas ideas en las cuales nos apoyamos, ¿no? En el campo, por ejemplo, en las comunidades rurales, no sé si ustedes han sentido hablar de ciertas eh, mitos, ¿no? O ritos que no forman parte, por ejemplo, de la enseñanza en las escuelas, ¿no? Eh, y tiene que ver con esta idea de que nosotros somos sujetos culturales, ¿no? Nosotros no solamente vivimos en sociedad, sino que compartimos una cultura. Y esta una cultura no es única, no es homogénea, no es, eh, sino que la cultura en términos de estos significados se comparten, se reelaboran permanentemente, es dinámica. eh, ¿Se ve más o menos, Matías? Sí, profe. Más o menos, ¿sí? Sí, Esta idea de que todos los sujetos somos diferentes es, es como una idea general, digamos. Yo tengo que poder explicar por qué somos diferentes, ¿no? Y esto tiene que ver con que nosotros nos apropiamos de diferentes significaciones culturales que nos hacen únicos, ¿sí? Cada uno interpreta la realidad, se apropia de significados del contexto del cual es parte, que hace que cada uno de ustedes sea único, tenga ideas, ¿sí? Tenga representaciones, tenga una percepción, una interpretación de la realidad que lo hace diferente unos de otros. ¿Está? Cada uno interpretamos de forma diferente la realidad, eh, y en ese sentido también construimos una idea de nosotros mismos en función de esos significados culturales. ¿Se ven más o menos? ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna otra cuestión. Bueno, em, pregunto ahora a todos, ¿sí? Voy a dejar un trabajo práctico. Esta fue como una introducción al tema de Pozo. Pozo va a trabajar esta idea que ustedes señalaron en principio de la importancia de una cultura del aprendizaje. ¿Qué sería una cultura del aprendizaje para Pozo? ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Qué se entendió de la lectura?
teniendo en cuenta estas ideas que más o menos fuimos trabajando, ¿sí? ¿Qué sería una cultura del aprendizaje? Puede ser la forma en la que una sociedad hace que los sujetos adquieran esa cultura. Ajá, bien. ¿Qué más? Ahí le estoy leyendo. Bien, Walter. Hay diferentes concepciones de cómo se aprende. Ajá, ¿qué más? Bien, Noelia dice, creo que serían los procesos de aprendizaje que se utilizan bien en determinadas culturas. Forma y contenido de lo que se aprende. Bien, Gabriela. Fíjense que teniendo en cuenta esta idea tan compleja que nos presenta el concepto de cultura vinculada al concepto de aprendizaje, cuando Pozo refiere a este concepto de construir, ¿no? Construir una nueva cultura del aprendizaje, tiene que ver con eh, bien, Lourdes, distintas formas en las que las personas aprenden dentro de la sociedad con respecto a la cultura. Bien, tiene que ver con esta idea de em, cómo dentro de una cultura, ¿sí? Se favorecen determinados procesos y determinados contenidos para que el otro aprenda, ¿no? Se sostienen determinados procesos como por ejemplo no en muchas ocasiones se piensa la importancia de aprender comprensiva y significativamente algo, ¿no? Sino que se apuesta a un aprendizaje repetitivo, a un aprendizaje mecánico, ¿no? Eso sería un poco reflexionar sobre la importancia de los procesos que se ponen en juego cuando uno enseña, ¿sí? Cuando Gabriela dice, bueno, pensar en la forma y el contenido de lo que se aprende, eso es sumamente importante para generar una cultura del aprendizaje. Una cosa es el contenido que nosotros decíamos recién, el contenido en el sentido de lo que se aprende, habilidades, conceptos, representaciones, ¿sí? Y otra cosa es la forma que tiene lugar en la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Em, no todas las experiencias son iguales, no todas las enseñanzas se diseñan de la misma manera, ¿está? En muchas ocasiones, bueno, en función de las propias experiencias, seguramente eh, siempre está esta representación, por ejemplo, de que la matemática es difícil, ¿no? Con la matemática no se puede. Y en realidad la matemática digamos, la matemática no ha hecho nada, la matemática es un campo disciplinar, ¿sí? Lo difícil o esta idea de que no se puede es una representación que nosotros construimos sobre los campos disciplinares porque se nos han enseñado eh, probablemente ese contenido de una determinada manera que no nos permitió significarla o comprenderla. Pero no es culpa de la matemática, ¿se ve? Entonces, muchas veces esa representación o esa idea que nosotros nos generamos sobre los campos disciplinares eh, tiene que ver con esa forma en la que se ha construido esa experiencia, ¿sí? Cada una de las personas, como dice muy bien Lourdes, ¿sí? Aprendemos en función de la cultura, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta que nuestro paso por la escuela, por diferentes instituciones, por diferentes cursos, es singular, que la experiencia de aprendizaje que hemos realizado es singular y es particular, las formas en que fuimos aprendiendo los contenidos de la cultura en esas instituciones también es diferente. ¿Se ve? Entonces, en ese sentido, Pozo dice, bueno, la importancia de volver a pensar sobre la cultura del aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar para que el otro lo aprenda? ¿Qué queremos que el otro aprenda? Eh, ¿Qué queremos que el otro lo aprenda y cómo queremos que lo aprenda? ¿Se ve?
Entonces nosotros ahora vamos a empezar a pensar en cuáles son las condiciones importantes para generar esos buenos aprendizajes, dice Pozo. ¿Qué son los buenos aprendizajes? Son los aprendizajes duraderos. Los aprendizajes duraderos son aquellos aprendizajes que se significan, que se comprenden. Esos buenos aprendizajes son los aprendizajes que se pueden transferir a otras situaciones. Esos aprendizajes perduran en el tiempo, ¿sí? Entonces, para poder generar una cultura del aprendizaje, tenemos que volver sobre nuestros propios aprendizajes y preguntarnos sobre, em, digamos, cuáles son las características de esos buenos aprendizajes, ¿sí? ¿Qué buenos aprendizajes hemos realizado a lo largo de nuestro paso por la escuela? ¿Por qué fueron buenos aprendizajes? Había explicaciones, habían ejemplos, podía pedir la palabra, podría ejercitar. Bueno, hay ciertas características de esas situaciones que posibilitan, digamos, estos buenos aprendizajes. ¿Se ve? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Inquietudes? Em, ¿Algún comentario? ¿Nada? Bien. Vamos a hacer un trabajo práctico, ¿sí? Yo les voy a dejar en el aula virtual, ahora subo un trabajo práctico, para volver sobre la lectura de Pozo. Y vamos a, yo quisiera que subrayen los aspectos que no se entienden, los conceptos que el autor por allí presenta como difíciles, ¿sí? Y voy a dejar otra lectura también para comenzar a avanzar sobre el concepto de aprendizaje, ¿sí? El propósito de la clase de hoy era tratar de comprender que el concepto de cultura no puede estar desvinculado del concepto de aprendizaje para poder pensar a este sujeto que aprende, ¿sí? Entonces, les voy a dejar un material para recién comenzar a trabajar el concepto de aprendizaje, recién nos estamos incursionando, digamos, sobre ese concepto. ¿Está? Y la clase que viene, yo sí les voy a pedir, espero que tengamos un Zoom, sería importante comenzar a que todos participemos y todos comencemos a dialogar, así que les pido la realización de ese trabajo práctico porque vamos a trabajar sobre ese trabajo práctico, ¿sí? Es decir, trabajo práctico en mano, ¿sí? Vamos a volver sobre los conceptos de Pozo sobre ese trabajo práctico. ¿Está? Sí, profe. Bueno, Bueno, profe. mis queridos, espero que no haya sido muy pesado hoy. Este, vamos a volver sobre ese texto, igual no se preocupen, quienes no realizaron la lectura o quienes están un poco perdidos, no se aflijan, ¿sí? Ahora con el trabajo práctico ya vamos a tomar las riendas del caballo, como decía una de mis profesoras, vamos a encaminar la materia, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo. Y la clase que viene, trabajo práctico en mano todos, ya vamos a trabajar más intensamente sobre los conceptos, ¿sí? Y vamos a avanzar un poco más sobre el concepto de aprendizaje. ¿Está? Bien, Clara. ¿Horario me decís? No, la pueden pedir, la pueden pedir. Yo destino los días, bueno, si quieren por WhatsApp, no tengo problemas por WhatsApp. Foro no, porque pueden dejar quizás una consulta en el foro, pero para hacer la actividad. Y si quieren una online, no, digo mal foro no. Foro sí, porque creé un foro para dudas que ustedes tengan para hacer el práctico. Por WhatsApp también,
Y consultas online, si ustedes prefieren conectarse, también preferentemente el día viernes, ¿sí? Y si no, todos los días, pero después de las 8 de la noche más o menos que yo termino con clases y reuniones y todo lo demás, si alguien tiene alguna duda o inquietud, me avisa, generamos un link y nos conectamos, ¿sí? Los días de semana pueden ser después de las 8. No sé a qué se refiere Gabriela. Todos los trabajos van a ser corregidos. Yo les voy a pedir después que suban a la plataforma, obviamente,